El pasado lunes se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Castilla y León este año tiene dos noticias importantes para luchar también contra esta lacra. Por un lado, toma impulso la nueva ley de violencia de género para que a principios de 2025 pueda llegar a las Cortes, y por otro, Salamanca se ha convertido en la primera provincia en contar con un centro de crisis para la atención a las víctimas de agresiones sexuales, un proyecto que en breve se extenderá al resto de provincias. Bueno, pues para hablar de todo esto nos acompaña la vicepresidenta y consejera de Familia de la Junta, Isabel Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Consejera, antes de empezar las preguntas, quiero que veamos un vídeo de un testimonio de una mujer que ha sufrido agresión sexual y creo que es muy interesante que veamos. Cuando estás en una situación así, te sientes totalmente sola. Te sientes vulnerable, desprotegida, sientes miedo, sientes culpa, sientes vergüenza. Aunque tú no seas responsable de la situación que estás viviendo, son emociones naturales y habituales. Y os van a atender profesionales que son expertas en violencia de género, van a ser muy respetuosas con vosotras, son muy profesionales, tienen muchísima experiencia, os van a tratar desde la empatía y os van a arropar. Consejera, ¿cómo van a trabajar en estos centros que llevan el nombre de Atiendo? Bueno, pues en estos centros se lleva trabajando ya todo el año. La atención a víctimas de agresiones sexuales, la lucha contra la violencia machista en este caso, es una prioridad de este gobierno, lo ha sido siempre, es una prioridad del presidente, lo decía el lunes cuando él presentaba ese centro en Salamanca, cuando presentaba o anunciaba que se iba a continuar la tramitación de la ley, que se iba a enviar al consultivo, porque proteger a las personas más vulnerables, y en este caso las víctimas de violencia machista, las víctimas de agresiones sexuales, es uno de nuestros compromisos irrenunciables, es una de nuestras prioridades. Empezamos con el servicio de atención, el servicio Atiendo, tanto presencial como virtual. El nombre es Atiendo y lo que queremos es llegar a todo el territorio de la comunidad. Los fondos europeos establecían la creación de un centro físico en cada una de las provincias. Claro, en una comunidad que tiene 2.248 municipios, entendíamos que no nos valía con un centro físico en las capitales de provincia y no podíamos hacer 2.248 centros. De ahí surgió el centro virtual para llegar a todo el territorio y para abarcar a todas las mujeres, independientemente de la edad que ellas tengan. Y evita también cierta estigmatización de tener esa mujer que ir físicamente a un lugar donde quizá le incomode bastante también, ¿no? Totalmente, pero no solo el tener que ir. El centro virtual ha tenido 148 llamadas, la mayor parte han sido de víctimas, y hay muchas de ellas que te relatan que llaman en el momento que les pasa. Llaman de todas las edades y a los más jóvenes tenemos que acercarnos a través de los medios que ellos utilizan. Y ellos utilizan el teléfono, utilizan las redes, utilizan la web, y ese era el objetivo de Atiendo, el llegar a todas esas mujeres que lo utilizan. Aparte del virtual, están los centros físicos. Como le decía, el servicio se viene prestando por entidades a través de la concertación desde principios de año también, en las gerencias territoriales, no las 24 horas en las gerencias, sino en el horario de apertura o en los CEAS. Es decir, nosotros llevamos atendiendo a las víctimas de agresiones sexuales mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora? Trasladar ese servicio a su ubicación definitiva, que son estos centros Atiendo, el de Salamanca, que se inauguraba el lunes por el presidente, el resto se irán inaugurando o se irán abriendo a lo largo de este mes de diciembre, locales céntricos, locales totalmente accesibles, donde las mujeres que se sientan víctimas de agresiones sexuales se encuentren en un espacio en el que ellas puedan hablar, en el que ellas se sientan cómodas y, desde luego, tanto en el virtual como en el servicio que se está prestando en las gerencias, como en estos centros,
van a estar atendidas por profesionales. Vamos, que se sientan protegidas al final. Totalmente. Decía que la violencia de género y la ley de violencia de género ha sido una prioridad para este gobierno, pero ¿se ha agilizado precisamente por la ruptura de Vox con el PP en Castilla y León? A ver, yo siempre lo he dicho que la ley se estaba tramitando y adaptando a la normativa que iba surgiendo por parte del Estado, a la ley del CSI, por llamarla de alguna manera, al cambio que sufrió la ley del CSI, pero, por ejemplo, el proyecto del centro virtual, el proyecto definitivo con fondos europeos, no se aprobó hasta la primavera del año 2023 y eso había que incorporarlo en la ley. La última directiva europea en esta materia es de mayo de 2024 y eso lo hemos incorporado a la ley. Entonces, una vez que se ha incorporado toda esa normativa, o se hace referencia a toda esa normativa, la norma... O sea, que no tiene nada que ver con la ruptura con Vox. Como digo, ha habido siempre un compromiso irrenunciable en la lucha contra la violencia de género. Quiero que hablemos de la ley de violencia de género, pero antes también quiero preguntarle por esa ley de violencia intrafamiliar, que era un compromiso entre el Partido Popular, Vox, al inicio de la legislatura. Yo no sé si ahora, al irse Vox del Gobierno, ya no es una prioridad para la Junta de Castilla y León. Lo que he dicho siempre, las leyes se están tramitando. La sigue adelante. Cada ley lleva su tiempo, cada ley está en una fase independiente. Yo quiero recordar que Castilla y León tiene un plan de violencia intrafamiliar anterior a la entrada de Vox en el Gobierno. Estamos tramitando la ley del menor, la ley de infancia, en este caso. Lo que pasa es que cada ley, bueno, pues se encontraba en un punto diferente. Hemos aprobado 2 leyes esta primavera, en enero, febrero, marzo, la ley de atención residencial y la ley del proyecto de apoyo a las personas con discapacidad, el proyecto de vida de las personas con discapacidad. Bueno, como ustedes saben, las tramitaciones de las leyes son largas, son amplias, pasan por mucha información y cada una de ellas se encuentra en una fase diferente. Consejera, pues si hay alguna mujer que esté sufriendo violencia de género, ojalá sean pocas, pero nos consta que las hay, eso está claro, ahí están las estadísticas. ¿Qué novedades incluye esta nueva ley, más allá de lo que han venido diciendo estos días, que se regula otras nuevas formas de violencia, la violencia vicaria, la que se hace a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales? ¿Qué otras novedades o qué cambios se van a introducir? Bueno, la ley actúa sobre todo con el nuevo modelo que se está implantando. En Castilla y León tenemos un modelo que es objetivo cero, violencia cero, y lo basamos en 3 pilares. Lo basamos en el IN, que es la sensibilización, que es la formación, que es la prevención de que se produzcan todas esas agresiones, sobre lo que hay que incidir mucho y eso se incorpora en la ley. Tenemos la segunda parte del modelo es el ON, es la actuación con las mujeres cuando sufren esa violencia machista, que no es solo el asesinato es la forma más terrible de violencia machista. Pero la violencia machista es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia vicaria que se incorpora en la ley, la violencia digital que tanto están sufriendo los jóvenes ahora y que también se incorpora en la ley, y en la ley se incorporan, además de las casas de acogida o de los centros de emergencia, se incorpora ya los centros atiendo, los centros de crisis para atención a las víctimas de agresiones sexuales. Y por último, el OUT. Las mujeres tenemos que ayudarlas a normalizar su vida, a salir de la situación en que ellas están, a poner encima de la mesa programas, herramientas que las ayuden a superar esa situación que ellas están viviendo, y eso viene reflejado también en la ley. Y, por ejemplo, para que las mujeres víctimas de violencia de género no se sientan solas, que es lo que se siente muchas veces, desprotegidas, que tienen miedo, muchas de ellas, por dependencia económica, para que den el paso para denunciar. Yo no sé si la ley puede regular algo, aunque esto, claro, depende de cada persona, ¿no? A ver, nosotros lo que podemos hacer, y lo que hacemos siempre, es animar a las mujeres a que denuncien. No solo a las mujeres, animar al entorno de la mujer también a que denuncie. La ley incorpora lo que es la violencia de segundo grado, que es aquella que se ejerce precisamente contra el entorno, contra la familia, contra la gente que protege a esa mujer
víctima de violencia machista. Entonces, lo que yo animo a todas las mujeres es a que den el paso, a que denuncien, que hay un sistema detrás, un sistema del que forman parte las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del que forman parte los servicios sociales, del que forman parte las entidades, y que estamos aquí para ayudarlas y que estamos aquí para protegerlas. ¿Y por qué las estadísticas no acaban de descender? Me imagino que esta una de sus mayores preocupaciones como consejera de familia. Sabemos que es algo que depende de muchísimas administraciones, también de las fuerzas de seguridad del Estado, pero ¿qué está pasando para que mes a mes y casi a veces a diario estemos viendo casos tan terribles? Pues, a ver, yo, por ejemplo, si hablamos del número de denuncias, el número de denuncias se está incrementando. Lo cual es bueno. Pero la valoración que yo hago es que no es negativo que se incremente el número de denuncias. Es que está aflorando posiblemente toda esa violencia, todas esas situaciones en el mundo rural. Están incrementándose también las denuncias en el mundo rural y las atenciones psicológicas o las atenciones jurídicas que prestamos en el mundo rural. Luego, uno de los factores de los que aumenten puede ser precisamente la sensibilización, que las mujeres se están animando a denunciar. Beba agua, sí. Voy a hacer otra pregunta porque creo que ha sido ayer o anteayer. Vamos a hablar también de la trata de mujeres. Usted daba un dato que a mí, la verdad, me ha espeluznado, yo desconocía. Dijo que la Junta ha ayudado a 13.000 víctimas de explotación sexual. Es una cifra enorme. Yo no sé cuál es el perfil de estas víctimas y por qué este número tan voluminoso. A ver, nosotros pusimos en marcha durante la pandemia el programa Atrapadas. El programa Atrapadas daba servicio, ayudaba a todas esas mujeres víctimas de trata, víctimas de explotación sexual, víctimas de la prostitución, que cuando tenían COVID, por ejemplo, iban al hospital, luego no tenían dónde ir. Claro. Había que ayudarlas, había que darles esa salida a todas ellas. Lo hicimos a través, en este caso, de 5 entidades que habitualmente se dedican a trabajar con ellos. A partir de ahí, el programa fue creciendo, son de media unas 2.500, las 13.000 son en los 5 años del programa. Son unas 2.500 las mujeres que en algún momento han pasado por el programa, han tenido una atención de alimentos, de productos de higiene, de medicinas o incluso de salidas habitacionales, de sacarlas del entorno donde están. En el fondo se trata de ayudar a las mujeres en esas situaciones. Es curioso, oíamos antes el testimonio, y es un testimonio duro, pero si se escuchan los testimonios de estas mujeres, te da el pellizquito el corazón. Está claro. Muchas veces es un testimonio mucho más duro. Vamos a hablar de un tema de actualidad que le compete a usted. Se está dejando la voz hoy, consejera. Hace frío en Valladolid. El cambio de tiempo, las nieblas. Tanto usted como Mañueco han dejado muy claro, a Vox además, que van a seguir financiando y colaborando con las ONGs que asisten a los inmigrantes y a los menores no acompañados. ¿Usted cree que la alcaldesa se equivocó? ¿Tendría que haber evitado suprimir estas ayudas para evitar esta rectificación posterior? Bueno, pues yo en primer lugar quiero respaldar a la alcaldesa de Burgos, a Cristina, en la decisión que ha tomado. Ella en la rectificación. En la decisión que ha tomado ahora de aprobar esas ayudas, de mantener esas ayudas independientemente del coste en el gobierno que le suponga. Nos pasó a nosotros en julio. Nosotros hicimos lo que veníamos haciendo desde que gobernábamos con Vox, mantuvimos nuestros principios y hubo alguien en Madrid que les dijo que se fueran, que no pensaran en las personas de Castilla y León, que no pensaran en este caso en las personas de Burgos y que abandonaran los gobiernos. Nosotros hemos hecho lo que hemos venido haciendo siempre. Desde luego es el reconocimiento y el apoyo al trabajo, a la labor que realizan las entidades del tercer sector, que realizan las ONGs, en este caso
las que trabajan con personas migrantes. Por cierto, Vox vincula directamente la inmigración con la delincuencia y lo empieza a hacer también en Castilla y León con barrios muy concretos. Por ejemplo, el barrio de Las Delicias en Valladolid, donde llega a decir que hay algunos inmigrantes que van con machetes. ¿Hay un problema de inseguridad por la inmigración en Castilla y León? No, en Castilla y León no hay un problema de inseguridad por la inmigración. No se puede vincular inmigración a delincuencia y el alcalde de Valladolid lo decía hace poco. Está claro. Vamos a ver qué le preguntan los contertulios que me acompañan esta noche. Carmen. Son tantos temas que ahora, conforme hablaba de la importancia, es verdad, y el crecimiento. Bueno, buenas noches, lo primero, consejera. Buenas noches. Y te iba a pasar una pastilla para la garganta, porque estás nada, haciendo no, gracias. un auténtico esfuerzo de hablar y te lo agradecemos porque realmente es un tema que el 25N no se termina. Evidentemente hay que seguir trabajando en ello y tú hablabas del crecimiento que precisamente seguramente por ese trabajo ha tenido la sensibilización en tantos aspectos para la denuncia de todas esas variables que van, pues eso, desde la violencia física, la psíquica, la vicaria que tú hablabas, de la digital, y estos días también se ha puesto muy sobre la mesa la violencia económica, porque muchas mujeres es un aspecto que todavía les da una doble vergüenza denunciar. Sí, sí. Con lo cual realmente vemos que son tantos los aspectos y son tan difíciles. ¿Qué piensa en ese sentido, consejera? Realmente esas mujeres que les da vergüenza de hablar, que necesitan dinero para sobrevivir, no se dan cuenta que es también otro tipo de violencia. La violencia económica la contemplamos también en la nueva ley, en la renovación o en la ley que estamos tramitando. ¿Qué les dices a esas mujeres? Pues lo mismo que a todas las demás, que den el paso, que estamos para ayudarlas, que en este caso los servicios sociales son la puerta de entrada, pero que también van a ser la puerta de salida para normalizar sus vidas, que no estamos los políticos detrás, sino que hay muchos profesionales, hay psicólogos, hay abogados, hay trabajadores sociales, que están ahí para ayudarlas a ellas, que están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para protegerlas. Simplemente tienen que dar el paso y eso es lo más difícil, que ellas muchas veces no se atreven a dar el paso y en ese caso es su entorno, los amigos, las familias, los que tienen que darlos por ellas, ayudarlas y acompañarlas. Elena. Buenas noches, consejera. Me siento muy reflejada en usted hoy porque yo estuve así la semana pasada y se pasa fatal. Hemos estado comentando antes de entrar algo que quería compartir ahora también en antena y es hemos visto una noticia hace un par de días, de una niña, porque es una niña de 15 años asesinada por su pareja, por su novio de 17. ¿no? Estábamos diciendo cómo es posible ese retroceso ante nuestros ojos, ¿no? Socialmente, que cada vez son más jóvenes muchos casos, ¿no? de violencia, en este caso de un asesinato, y compartíamos la idea de que la educación es la solución a casi todos los males, ¿no? de esta sociedad. ¿Cómo podemos o cómo se ataca desde las instituciones esa formación o esa información a la gente cada vez más joven? ¿Por qué creemos que está ocurriendo esta situación? Y los padres y la sociedad en general, ¿cómo podemos ayudar a erradicar desde la gente más joven? Porque claro, es la sociedad que viene, la que viene ya con, con actitudes que considerábamos ya erradicadas para el siglo XXI y que desgraciadamente hemos vuelto hacia atrás. Pues es durísimo. El caso de esa niña que se ha confirmado hoy como violencia machista. El caso 42. El caso 42 en lo que llevamos de año. Es muy duro, porque es mujer y sobre todo porque es una niña. Porque lo que decías, actitudes que se creían erradicadas y están volviendo. Y nosotros desde la consejería, cuando tenemos reunión o cuando vamos a algún foro con ellas, se lo decimos muchas veces, no normalices lo que no es normal. No es normal que tu pareja te diga por qué estabas conectada a las 3 de la mañana si no estabas conmigo.
No es normal que te pida una foto íntima. No es normal que te diga no te pongas una minifalda. Es que eso no es normal y no hay que normalizarlo. Tenemos que hacerles entender a ellas y a ellos que eso no es normal, que esas actitudes no se pueden dar. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando en la formación, en la sensibilización, en la educación. También buscar las nuevas maneras de llegar a ellos, de llegar a ellas, a través de los medios que ellos utilizan, a través de los medios digitales sobre todo, y ponerles las herramientas, como decía, ponerles el atiendo, que está ahí a su disposición, que es una llamada, es entrar en un WhatsApp, es una página web, precisamente por si en algún momento tienen duda de que si lo que le está pasando es una agresión sexual, no lo es, podría serlo, que llamen, que van a estar perfectamente atendidas por profesionales. Rafa. Sí, yo, consejera, quería que me ahondase un poco. Ha hablado del auto, ¿no? de después, ¿no? También ha hablado Carmen de la violencia económica. A la hora de que una mujer denuncie, pues desde luego tiene mucha importancia la dependencia económica que tiene de su pareja, ¿no? De su cónyuge. ¿Qué medidas efectivas está implantando la Junta para que tengan formación, esas mujeres puedan luego incorporarse al mercado laboral y tener esa independencia económica que es fundamental? Y luego otra pregunta le iba a hacer, no sé qué le cuenta su compañero de gobierno, Carlos Fernández Garrido, sobre los presupuestos, a ver si vamos a tener presupuestos. Empiezo por la primera. A ver, tenemos muchas medidas desde el ámbito de la inserción laboral, los itinerarios de inserción laboral, programas con diferentes empresas. Tenemos el programa de empresas comprometidas por la igualdad, precisamente para ayudar a estas mujeres a encontrar trabajo, estas mujeres más vulnerables en un momento dado. El PENCIL, Programa Empleo Castilla y León, en el que hay una amplia participación de mujeres víctimas de violencia machista y una amplia inserción laboral de ellas. Es decir, hay muchas líneas para ayudarlas a encontrar ese empleo. Pero en muchos casos, antes de ese empleo, hay que ayudarlas a recuperar su autoestima, a que ellas salgan de la situación que están. Y eso se realiza pues, tanto en las casas de acogida como en los centros de emergencia, como en los pisos posteriores de transición que ellas salen a través de los profesionales, que no se a través de las anuladas, entidades. que es como se suelen sentir Totalmente. estas mujeres. Y los presupuestos que le dice Garrido o Mañueco, no lo sé. Bueno, pues como sabéis, se está negociando ese pacto presupuestario y es lo que está el consejero en este caso. En el trabajo el otro día estaba reunido con los sindicatos explicándole los presupuestos, ha habido propuestas de alguno de los grupos y se está trabajando en ese pacto presupuestario para aprobar los presupuestos más altos de esta comunidad, más de 15.000 millones de euros que apuestan por los servicios sociales, apuestan por la sanidad, apuestan por la educación, apuestan por bajar los impuestos, una nueva rebaja del IRPF para todos los contribuyentes del 9 al 8,5%, luego unos buenos presupuestos para Castilla y León. Están complicados, es verdad, hay que ser realista porque los apoyos de momento lo tienen complicado el gobierno regional. Consejera, gracias por estar aquí. Hay que martillear estos mensajes, ¿verdad? Y esa lluvia fina para hablar de violencia de género los 365 días del año. Gracias por estar aquí y por esa humanidad también que transmite. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a seguir luchando contra la violencia machista. Eso es.